Entendido y anotado. Y esto es Conexionista. Está con nosotros Alejandro Envila Fischer, académico, abogado, periodista y el ojo analista y crítico del acontecer político aquí en Conexionistas. Y pues humo blanco sobre Palacio Nacional y las huestes gritaron unidad, unidad. ¿Cómo vieron eso? Edgar, ¿cómo estás? Amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Y bueno, ya está Alejandro aquí para darnos su lectura, no sobre, digamos, esta candidatura ya anunciada con bastante anterioridad de Exacto. Claudia Sheinbaum, sino más bien enfocarnos en este momento en Marcelo, que al parecer hay muchas hipótesis alrededor, si se queda, si se va, si hace berrinche, si no lo hace en términos de que pareciera que su futuro político es el futuro político de la elección, del resultado de la elección. Hay quien así lo dice. Y para entender muy bien lo que está pasando, Alejandro, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. A ver, comparte tu lectura porque hay demasiadas hipótesis en la mesa especulando sobre cuál es el paso que va a dar Marcelo. Armando, Edgar, muy buenas tardes a las amigas y los amigos de coleccionistas. Eh, a ver, efectivamente hay demasiadas hipótesis y esta no será, o estas no serán más que una o dos más de todas esas, ¿no? Yo personalmente pienso, eh, y ya lo habíamos comentado aquí en los Ujú, coleccionistas, cuando Marcelo empezó a dar señales de que no estaba de acuerdo con cómo se estaba desarrollando el proceso, eh, personalmente pienso que número uno, Marcelo ya rompió. Y número dos, creo que la ruptura está pactada, como lo comentamos aquí. ujú, Es, Marcelo es un personaje demasiado inteligente y demasiado corrido en la vida política y también demasiado inescrupuloso. Ha pasado por prácticamente todos los partidos políticos. Nada más le falta el PAN. Mira que en el PAN tiene simpatías y siempre las tuvo, porque el origen familiar de Marcelo Ebrard eh, se remonta a escuelas muy panistas, ujú, ¿sí? Y en el PAN, Marcelo, me consta, siempre ha sido bien visto, siempre fue bien visto, aunque él caminó por otro lado, ¿no? Por el PRI y luego por eh, esto pues, que dice México que es izquierda, yo no le veo todavía la cara de izquierda, pero bueno. Eh, yo me sumo a la hipótesis, aquí la comentamos hace 2 o 3 semanas y ahora la he visto reflejada en varios lados, de que el berrinche de Marcelo es parte de una ruptura pactada. Una ruptura pactada y calculada inteligentemente, creo yo, hay que decirlo, para hacerle daño a la candidatura de Xochitl Gálvez. Eh, hay quien dice, y hace un rato escuchaba, que Marcelo le quitará votos a Claudia, no le quitará votos a Xochitl, porque el perfil y la estructura del equipo de Marcelo están ya muy hechos a la izquierda. Insisto, yo creo que no. Yo creo que a lo largo de los últimos meses vimos que al candidato al que antes de tener candidata, la oposición, si por México va por México y todos los Méxicos posibles que se fueron formando a lo largo del último año, de los últimos 2 años, para enfrentar a Morena, al candidato que siempre le hicieron ojos, al morenista que siempre le hicieron ojitos, al que le coquetearon, al que le invitaron eh, a salvar a México, fue a Marcelo Ebrard. ¿Por qué? Porque Marcelo Ebrard resulta atractivo para un sector de la clase media y de la clase alta que se identifica con el código postal de Marcelo, con el color de piel de Marcelo, lo voy a decir así, con el apellido extranjero de Marcelo, eh, con las formas de hacer política de Marcelo, que no tienen mucho que ver con Morena, por lo menos con lo que Morena vende como su gran capital. Marcelo es atractivo para un sector de la clase media y la clase alta que no está convencida de Xochitl Gálvez, que no está conforme con Xochitl Gálvez. Entonces, Marcelo es el candidato, el precandidato,
que le viene bien a esa cosa que se presenta como la tercera vía y que se llama movimiento ciudadano. A ver, ¿en serio Movimiento Ciudadano va a arriesgar la gobernatura de Nuevo León para mandar a este muchacho Samuel García, que además, perdón, es el empleado de los empresarios de Nuevo León? Lo pusieron ahí los empresarios de Nuevo León, no ganó Movimiento Ciudadano. La sociedad neoleonesa, capitaneada por los capitanes de la industria de Nuevo León, los mismos que pusieron al Bronco y que les resultó tan mal experimento, apostaron por este muchacho, rey de las redes sociales, bueno, esposo de la reina de las redes sociales, perdón, no rey de las redes Claro, sociales. Apostaron por él y en serio creen que le van a dar permiso de que se vaya claro. a una aventura sin destino como candidato presidencial de Movimiento Ciudadano. Oye, de Creo que regreso con Marcelo. Te comentas esto del plan y a mí se me hace uno exageradamente maquiavélico decir que es una ruptura pactada, etcétera. No tiene sed del poder, Marcelo. Marcelo no siente en momento dado, me toca, soy yo quiero el poder, porque pues lleva ahí de secundón desde pues 2006, ¿no? Cuando el PGF se lanzó por primera vez. Se le va a quitar esa hambre, se le va a quitar esa ansiedad de poder. a ver, poder sí tiene, Sí, pero no todo. no todo. Se preparó para ser presidente toda su vida desde que era un joven estudiante del bachillerato. Ajá. Él fue miembro del consejo de alumnos de su preparatoria. Era el secretario Su. general. A ver, claro que tiene sed de poder, Armando, por supuesto, eh, pero se va a tener que aguantar, porque ya le dijo el presidente en la mañana, Marcelo es mi hermano, pero no vamos a repetir ningún proceso. O sea, a ver, se tendrá que formar en la fila de nuevo y a ver si en 6 años le toca, si las circunstancias y las condiciones se reconstruyen. Muchos decimos, y hemos dicho muchas veces, que esta es la última oportunidad de Marcelo. No necesariamente. A ver, aquí hemos hablado de que la vida política la vida útil de los políticos, al igual que la vida útil del ser humano, también se ha prolongado, al igual que la de los deportistas. Vean a Djokovic. A ver, Mm. Sí, 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 ve los Estados Unidos. presidentes tenían 40, 45 años hace 20, 25, 30 y decían que Sí, sí, ser sí. sesentón, hace 12 años decían que ser sesentón era estar casi, casi jubilado. A ver, quien Sí, sí, tiene sí. 60 años hoy tiene mucha vida por delante. Ve a Trump. Bueno, vean a A Biden y a Biden. Trump, vean a No, Biden y pero a Trump. Biden ya está clocheando, ¿no? Trump se le ve mucho más Pero completito. fíjate que aquí, con lo que dices, Alejandro, y bueno, yo sí creo en esto porque si hablamos en términos, como dicen los académicos de la Realpolitik, lo que juega, y para mi gusto lo que más pesa, yo creo que este asunto de las aspiraciones, y yo estuve hecho para esto, y yo desde que estaba en la bolsa de mi madre, ¿no? Me preparé. A mí me parece que esa es una historia romántica para contar hacia afuera. Claro, A mí me parece que lo que todos pesa, los políticos piensan lo por mismo, ¿eh? supuesto, No solo Marcelo. por Claro, supuesto, a mí me parece que lo que pesa son dos cosas. Uno, si tienes la capacidad de sumar recursos para y lograr apoyos para sortear los financiamientos y la movilización de tu campaña. Y dos, si tienes los suficientes, o lo voy a parafrasear, si los pecados que tienes son lo suficientemente negociables para que a la hora de exponerse no te descarrilen. así Y es, esa parte a mí me parece que es la que más pesa. Es decir, yo no considero que, y por eso la hipótesis que tú lanzas, Alejandro, es la que más me convence, porque justamente con toda la trayectoria de una persona como Marcelo, que ha estado en todos lados, con políticos profesionales, y cuando hablo de profesionales son políticos que crecen, nacen, se reproducen en las coladeras y después salen a la superficie para mostrar todas sus plumas de pavo reales, pero no es dejan de un buen tener un baño. contacto. Pues claro, porque la política se hace en la coladera. Entonces, y yo creo que ahí, ¿no? Marcelo Ebrard, pues, con todo el tiempo que ha estado vinculado con su hermano ahora, ¿no? Pues le saben lo suficiente como para tener en cuenta que lo primero que hay que negociar es impunidad.
porque su subsistencia política no depende de qué tan aguerrido sea y qué tanto sueñe. Yo creo que en este momento su subsistencia política depende de cuántas de estas cuitas o culpas es posible negociar. Ya lo vimos con Enrique Peña Nieto. Entonces, escuchaba yo un podcast que decía que, bueno, que esta era una vez histórica porque era la primera vez que el presidente mexicano pone una candidata que le era totalmente, digamos, alineada con sus expectativas. Yo creo que quien hizo ese comentario se equivoca porque pues, revisemos la historia y yo creo que en ese sentido, eh, en el caso de la experiencia pasada, en esta serie de los pactos y las derrotas pactadas, pues a mí me parece que a mí lo mandaron a perder. Entonces, visto así, yo coincido totalmente contigo. O sea, Marcelo tiene un listado de elementos en su historia política que lo pueden descarrilar, que con eso lo van a amarrar y lo sabe. Y entonces, pues no se va a aventar, en mi opinión, ¿no? Como el niño héroe que entonces va a pelear por el país, porque ahí no hay hombres de Estado, ahí tenemos políticos prácticos que juegan a su supervivencia. Y Así ahí es. están todos los demás de ese cuadro que estaban ahí desencajados, sabiendo que su única labor era obtener un hueso para la siguiente administración. O sea, Seguir vivos Claro. pues políticamente, claro, o sea, seguir a ver, activos, tener un Noroña fue tan pedazo de cínico de, poder. claro, decir, yo me calmo la sed tomando agua Perrier. Bueno, pues ese privilegio no está dispuesto a perderlo y va a hacer todo lo que tengan que hacer. Bueno, pues imagínense Marcelo, yo creo que yo por eso coincido con esa hipótesis. Ahora, Ahora, ¿qué otros sí es escenarios habría? maquiavélica, ¿eh? Sí es maquiavélica, Sí, como dice sí, Armando. A ver, sí, pero son capaces de esa perversidad y de mayores todavía. Por eso decía yo, a ver, es una jugada muy bien preparada, muy bien calculada. Eh, Xochitl tendrá que apostar fuerte y trabajar mucho para evitar o para minimizar el daño que Marcelo le puede hacer. ¿Y por qué mi distinción hacia el Movimiento Ciudadano? Porque un Movimiento Ciudadano necesita un candidato para jugar el papel de Esquirol. A ver, y Marcelo ha sabido ser Esquirol muchas veces, para jugar el papel de Esquirol, que es el que Dante está planteando desde el principio. Marcelo necesita un partido y Dante necesita un candidato, pero ambos para hacerle funcionales al proyecto de López Obrador y se supone que de Claudia Sheinbaum, ¿no? Yo coincido contigo, no estoy tan seguro de que el presidente haya nombrado a una persona tan alineada a su proyecto. A ver, eso parece Claudia. Vamos a ver a Claudia como presidenta si llega a la presidencia, a ver si es cierto que es tan alineada a su claro, proyecto. claro. Cuando sea Eso la sí, jefa de las instituciones, yo insisto, conocemos al hablando de poder, candidato, ¿sí? ¿sí? Cuando tiene el poder y cuando se pone la banda, conocemos al presidente. O sea, una cosa es el candidato, otra cosa es el precandidato y otra cosa es el presidente. Ujú. Vamos a ver, pero yo creo que, para concluir, es una ruptura pactada, es una maniobra. Marcelo es capaz de eso y demás. Claro, Capacidad para ser perversos, para la tiene de maniobrar de esta sobra. manera. A ver, y el presidente López Obrador la tiene de sobra igual que Marcelo. Y además, Marcelo sabe algo que todo político que tenga larga vida y que haya sabido sobrevivir, tiene que saber. Sabe jugar la función instrumental. Le Ujú. toca de nuevo ser un instrumento. Y bueno, ¿por qué necesitan a Marcelo ahí? Pues porque guste o no guste, Xochitl se convirtió en un factor. Sí. Xochitl era algo que no se veía en el escenario, con todas las deficiencias que yo creo que sí tiene y que tiene que corregir, y con todas las broncas que tendrá que administrar esta pobre mujer, lidiando por un lado con Alito, por el otro con Marco Cortés, por el otro con Jesús Zambrano, como ella le dice, el jefe Zambrano, y luego con Claudio X González. Digo, esa, esa, ese enredo de intereses que tendrá que administrar Xochitl Gálvez, con todo eso se convirtió en un factor. Entonces, Claro, necesitan a alguien que divida ese voto. Ese alguien se llama Marcelo Ebrard y el vehículo para dividirlo, en mi opinión, se llama Movimiento Ciudadano. Claro. Bueno, a pues sus acabar haciendo órdenes. lo que hemos dicho que era, ¿no? Pues a Claro. ver, es el membrete de un dinosaurio disfrazado, pintado de naranja,
pero un dinosaurio llamado Dante Delgado, del que hay que hablar pronto. Porque además Exactamente. coincido contigo, porque además el único espacio que no está ocupado y que es importante que se ocupe es ese espacio que va a reclamar ese voto de aquellos que no van a simpatizar nunca con ninguna de las dos opciones. Bueno, Y con lo que Pero por ahí representa hay otro Xochitl, personaje, por ahí hay otro personaje. exactamente, me gustaría que habláramos un poco de ese personaje, A Alejandro, ver, por favor. efectivamente, ahí hay un espacio. Ahí hay otro personaje que se llama Eduardo Verástegui, creo. Sí, se No sé llama. si sea amigo de ustedes, mío no. Ex, ex Este, cantante, ex actor, a ver, ex muchas cosas. y dicen bueno, por ahí. pues es el candidato del sinarquismo, ¿no? Claro, Absolutamente. A ver, hay que ver de qué tamaño es el sinarquismo hoy en México. Es decir, esta ultraderecha católica no es ultraderecha neoliberal, es ultraderecha de otro tipo, sí, confesional, que se ha hecho chiquita, 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 porque, pues porque el país cada vez ha evolucionado como el mundo, se ha vuelto más secular. Eh, pues la iglesia, yo no digo que no tenga influencia y peso, pero bueno, esta ultraderecha se quedó a la derecha de la iglesia, ya ni Algo siquiera muy representa la interesante, voz de la Alejandro, iglesia. antes de que sigas, algo muy interesante lo que dices de México. El día de ayer, la Suprema Corte ya, ¿cómo se dice? Despenalizó el despenalizó el aborto, aborto. Despenalizó el aborto. Y yo no ordenó veo a que la todos gente los marchando en la calle. Yo no veo a la gente marchando en la calle, protestando y rasgándose las vestiduras. Pero y perdón, tampoco sigue. veo, a ver, muy buena observación de Armando, tampoco veo a los curas católicos, vamos, a los Ujú. Verástegui sí, Sí, claro. tampoco veo a la jerarquía eclesiástica rasgándose las sotanas, ¿eh? A No, ver, esto ya cambió. No digo que no, a ver, la Iglesia Católica va a jugar su papel, sí, como pero siempre. creo que no lo va a jugar con Verástegui. Creo que la jerarquía católica va por un lado y la mayor parte de la feligresía va por un lado, eh, y este sector durísimo, ultra eh, confesional, que ustedes y yo conocemos muy bien por las escuelas a las que fuimos, Sí, claro. este sector se va a quedar solito con su 5 o 6%, que no es despreciable, pero no les alcanza para hacer nada. O sea, No, ni no, y siquiera bajo. les va a alcanzar quizá para convertir a este hombre en un candidato ciudadano independiente. A ver, última hipótesis. Si Marcelo no va por Movimiento Ciudadano, Morena le puede conseguir el millón de firmas para que sea independiente y camine porque Marcelo le hace daño a Xochitl, le hace daño a la verdadera oposición al proyecto del presidente López Obrador, encarnado ahora en Claudia Sheinbaum. Pero yo creo que va a ir, creo, y además admito, esta es solo una hipótesis y a lo mejor estoy equivocado, y si las cosas no se dan así, pues puede ser por una negociación o porque Dante sea un demócrata y ustedes escojan. Digo, Y- el joven Colosio ya le dijo, a ver, yo no voy a cometer la irresponsabilidad de dividir a la oposición, vamos con Xochitl. O sea, Movimiento Ciudadano, por eso insisto, hay que hablar de Dante, ¿eh? Porque Movimiento Ciudadano trae sus propios problemas y Dante creo que va a tener que definir rápido qué va a hacer antes de que los enanos le sigan creciendo. Pues ya está el tiro cantado. Yo creo que lo que sigue es hacer una reflexión sobre Dante, sobre ese que hoy se vende como demócrata y su gente cercanas, por supuesto, ¿no? Aquellos que les conviene hablan de él como el único político responsable en estos momentos. El ropavejero de la política. Ya no sé si ternura, porque pues evidentemente al saber quiénes hacen estos comentarios, digo, bueno, y con lo de veras sí coincido, o sea, lo único que tiene seguro es que eh, lo que sí hay ahí, hay algunos empresarios con capital interesante, ¿no? De estos, quizás mucho más, alguno que otro gran empresario, pero mucho más, digo, de estos medianos que no son tan medianos, que van a apoyar esto porque, pues, para ellos, antes que cualquier cosa del país, están sus creencias y sus convicciones, aunque sean del siglo XVI. Ah, Entonces, creo que ahí se va a quedar, pero ese 5% en una elección tan competida como todo indica que esto puede ser, pesa mucho. pesa, pesa, sí, claro.
Pues muy bien, Alejandro. Pues bueno, coincidimos con tu lectura, e insistimos, es una lectura, es una hipótesis más. Es una hipótesis de Tenía trabajo. la esperanza de que descartáramos hipótesis, pero ya vienes a poner otra en la mesa ni hablar. Así es esto. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchas gracias y rápidamente dinos por favor tus redes sociales, tu X más bien, Mi X, arroba en Vila Fisher, que yo le sigo diciendo Twitter. Sí, claro. tu Twitter, tu X, es que también X se ve medio rarito, ¿no? Claro. Edgar, tu Twitter o tu X o como tú quieras llamar. Petridish-8, que ya no estoy tan seguro si quiero seguir ahí, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Tú dime, si no, ya cancelamos esto de pedírtela cada vez que nos vemos así. Y nosotros somos Conexionistas MX, recuerden en Facebook y en Twitter o en X. En YouTube somos Conexionistas México, no se les olvide seguirnos, no se les olvide suscribirse al canal. Y en Spotify nos encuentran como Conexionistas hacia secas, se encuentran todos y cada uno de los audios de estas emisiones. La música es de Alejandro Sá, ahorita lo encuentran en YouTube. Y el diseño es de Sofía Reynoso y está en Facebook y en Twitter o X. Muchas gracias, somos Conexionistas.